Para concluir el tema de estacionalidad, ¿sí? Quería hablarles un poco, muy brevemente, ¿sí? De los métodos de desestacionalización de series, ¿sí? Nosotros ya vimos un método muy elemental, ¿sí? A través de variables dicotómicas, ¿sí? Utilizando variables dicotómicas. Pero bueno, existen métodos más sofisticados, ¿sí? Para desestacionalizar una serie. Em, Esos métodos los podemos dividir básicamente en dos grandes grupos, ¿sí? Métodos paramétricos y métodos no paramétricos, ¿sí? Los métodos paramétricos, digamos, asumen distribuciones para las series o asumen una forma así para el proceso estocástico. Si, por ejemplo, el método que tiene ahí, Tramositz, ¿sí? Que fue desarrollado por dos economistas españoles, em, utiliza términos SAR y SMA, ¿sí? Para, digamos, en el método de desestacionalización, ¿sí? Em, no vamos a ver el detalle de este método, sí es bastante complejo, pero está disponible en R, sí, si lo quieren investigar un poco. Em, y después hay métodos no paramétricos que básicamente no asumen ninguna forma o estructura para el proceso estocástico, ¿sí? Ni ninguna distribución, ¿sí? Para la variable, simplemente a través de procedimiento de cálculos, ¿sí? Procuran desestacionalizar la serie, ¿sí? Ahí, digamos, los métodos que al menos yo relevé dentro de este grupo son el método de medias móviles, que es el que vamos a ver con mayor detalle, ¿sí? A continuación, y es probablemente el más simple de todos. Los métodos X11, X12 y X13, que son métodos del US Census Bureau, em, y son sucesores uno del otro. Si el más viejo es el X11, sí, y el X12 es su sucesor, y el X13 a su vez es el método más actual. Eh, y el método STL, que no lo vamos a ver en detalle, pero bueno, les voy a mostrar la función de R que lo ejecuta, ¿sí? No vamos a ver en sí qué es lo que hace el método, ¿sí? Pero vamos a ejecutarlo en R. STL significa Seasonal Trend with Loess, algo así, ¿sí? Loess es el método de cálculo. Em, ok, entonces, de vuelta, muchos de estos métodos son relativamente complejos, ¿sí? Excede a esta materia, digamos, al alcance de esta materia, tratar de explicarlos, ¿sí? Y aparte el tema de estacionalidad es uno de los temas de esta materia donde, bueno, medio que uno podría meterse en el tema y es como un mundo aparte, ¿no? Digo, un mundo aparte en el sentido de que podríamos hacer un curso breve o un curso sí, de desestacionalización, ¿sí? O sea, hay mucha bibliografía sobre esto, hay muchos métodos bastante sofisticados, ¿sí? Entonces, nada, sí, daría este, para otra materia o por lo menos curso breve aparte, ¿sí? De lo que vamos a hablar es del método de medias móviles, ¿sí? Que vamos a ver que se basa en calcular promedios móviles, ¿sí? Nada que ver acá este tema de medias móviles con los procesos de medias móviles, ¿sí? Con los procesos MA que estuvimos viendo, ¿sí? Este método se basa en básicamente calcular promedios móviles de la serie, ¿sí? Que queremos desestacionalizar. Entonces, supongamos que podemos descomponer a una serie de esta forma, ¿sí? Fíjense que nosotros anteriormente habíamos planteado la descomposición de una serie en tendencia, ciclo, estacionalidad, en componente irregular, pero en forma aditiva, ¿sí? Bueno, esto también se puede hacer en forma multiplicativa, ¿sí? Es perfectamente válido. Entonces, de vuelta, sigamos con nuestro ejemplo típico, que es una serie trimestral. Lo que vamos a hacer es calcular un promedio móvil centrado de la variable, ¿sí? Entonces, ese promedio móvil, ¿sí? Tendrá esta forma, ¿sí? Básicamente es el promedio de I sub t, ¿sí? Y de los dos periodos contiguos, ¿sí? O sea, el periodo posterior y el periodo anterior al periodo t, ¿sí? Y después de los dos periodos, o sea,
digamos, t-2 y t+2, pero ponderados, ¿sí? Estos con un factor de ponderación 0,5, ¿sí? Entonces fíjense que es como si estuviéramos, como estos dos están ponderados con 0,5, es como si estuviéramos eh, promediando cuatro observaciones, ¿sí? Por así decirlo. Entonces se divide por cuatro. ¿Sí? De vuelta, acá la división por cuatro es porque esto es un método, es un ejemplo, perdón, de una serie trimestral, ¿sí? Si fuera mensual, bueno, yo acá tendría que tener dividido 12, ¿sí? ¿Mm? Y tendría que en este paréntesis sumar 12 valores contemplando las ponderaciones que eventualmente use, ¿sí? Pero de vuelta, hagamos el ejemplo trimestral que es el más simple, ¿sí? Entonces, una vez que tengo ese promedio móvil centrado, ¿sí? Fíjense que esto se aplica para cada periodo T, ¿sí? Se calcula para cada periodo T. ¿Mm? Ese I sub T con una ondita arriba, ¿sí? Con una onda arriba, representa a los componentes de tendencia y ciclo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, dado que de vuelta ahora asumimos una descomposición, ¿sí? De la serie en sus cuatro componentes de manera multiplicativa, es dividir la serie original por esta serie de promedios móviles, ¿sí? Que calculamos, ¿sí? Entonces, con eso obtenemos una serie Z, ¿sí? Llamémosla. ¿Mm? Bueno, fíjense, de esta manera lo que hicimos, ¿sí? Es removerle a la serie eh, original sus componentes de tendencia y ciclo, ¿sí? Al dividir a la serie original por algo que representa los componentes de tendencia y ciclo, lo que nos queda son los componentes, los otros dos componentes, ¿sí? Que sean el componente estacional y el componente irregular. ¿Mm? Bueno, yo lo que quiero es desestacionalizar la serie, ¿sí? Entonces me quiero sacar también de encima el componente irregular. Entonces, para hacerlo, se promedian los zetas del mismo periodo de cada año, ¿sí? O sea, obtengo un promedio, ¿m? de Z del primer trimestre, si ya que estamos en un ejemplo trimestral, ¿sí? Que sería la suma de, supongamos que la muestra arranca en un primer trimestre, ¿sí? De un año, Z1, Z5, Z9, Z13, ¿sí? Así sucesivamente hasta Z-3. Y esto lo divido por T dividido 4, ¿sí? Que sería la cantidad de observaciones que hay acá en este paréntesis, ¿sí? Si el tamaño de muestra total es T mayúscula, ¿sí? Bueno, yo tengo T mayúscula dividido 4 observaciones por cada trimestre, ¿sí? Bueno, y hacemos esto también para el segundo trimestre, ¿sí? Fíjense acá sumo Z2, Z6, Z10, ¿sí? Así sucesivamente, para el tercer trimestre y para el cuarto trimestre, ¿sí? Ahora bien, sí tenemos estos cuatro promedios ahora, ¿sí? ¿Cómo hacemos para utilizarlos a los efectos de remover el componente estacional? ¿Sí? De vuelta, esos promedios que son el promedio de cada, digamos, del valor de esta variable que creamos z, ¿sí? En cada trimestre, ¿sí? Representarían, ¿sí? Al componente estacional únicamente. ¿Mm? O sea, al calcular el promedio que calculamos en el paso anterior, habríamos logrado remover al componente irregular, ¿sí? De la serie. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación para poder utilizar estos z, ¿sí? em, a los efectos de desestacionalizar la serie es ajustarlos de tal manera que su multiplicación sea igual a 1, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, de esta forma, ¿sí? Con esos z que calculamos antes, ¿sí? Z con una onda arriba, ¿sí? Em, los vamos a dividir por la raíz cuarta de la multiplicación de todos los z, ¿sí? Entonces, y eso nos va a dar un SQ1, ¿sí? Que va a ser un factor que vamos a utilizar en la desestacionalización de la serie, ¿sí? Entonces SQ1 es igual a ZQ1, ¿sí? De vuelta Z con una onda arriba, que es lo que calculamos en el paso anterior, dividido la raíz cuarta de la multiplicación de todos los Z. Y SQ2 lo obtenemos de la misma forma, pero en el numerador de la fórmula aparece ZQ2, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿m? Para cada trimestre.
Y estos factores SQ1, SQ2, SQ3, SQ4 nos permiten obtener la serie desestacionalizada. ¿Cómo? Bueno, multiplicando eh, a la serie original y su t por estos factores, ¿sí? Para las observaciones que correspondan al primer trimestre de un año, los vamos a multiplicar por SQ1, ¿sí? Entonces fíjense que I1 desestacionalizada lo obtengo multiplicando a I1 por SQ1. I5 desestacionalizada, que sería una observación de un primer trimestre también lo multiplico al valor de la serie original y 5 por SQ1, ¿sí? Y así sucesivamente. A los valores estacionalizados correspondientes a observaciones de un segundo trimestre los tengo que multiplicar por SQ2, ¿sí? ¿Ven cómo está acá? ¿Mm? A los valores desestacionalizados del trimestre 3, ¿sí? O de los correspondientes a observaciones del tercer trimestre de cada año, los multiplico por SQ3 y lo mismo hago para las observaciones de cuarto trimestre, ¿sí? Los multiplico por SQ4. ¿Mm? Y de esta forma, sí, logro obtener una serie que obviamente la voy a tener que expresar en el orden natural en que vienen los datos, ¿sí? I1D, I2D, I3D, I4D, I5D, I6D y así sucesivamente, ¿sí? Y esa sucesión de datos va a ser la serie desestacionalizada, ¿sí? Por este método de medias móviles, ¿sí? Uno también podría ejecutar este método, ¿sí? En forma aditiva, ¿sí? En la lectura que tienen para este tema particular, ¿sí? De métodos de desestacionalización, que es del libro de Pindyck y Rubinfeld, es una sección del libro de Pindyck y Rubinfeld, justamente está explicado el método aditivo, ¿sí? Por eso es que yo acá elegí darles el método multiplicativo, así pueden tener una una aproximación a los dos. ¿Sí? El aditivo se lo dejo para que lo lean, cómo cambia este procedimiento al asumir una descomposición aditiva, ¿sí? De la serie en tendencia, ciclo, estacionalidad y componente irregular. Se lo dejo a ustedes, ¿sí? Para que lo investiguen a partir de la lectura de Pinnick y Rubinfeld, ¿sí? Y en este video tienen la versión multiplicativa, ¿sí? ¿Mm? Bueno, queda nada más un video sobre estacionalidad, que lo van a poder ver a continuación, donde vamos a eh, ver cómo se puede aplicar este método de desestacionalización en R. Y también les voy a mostrar la función STL, ¿sí? Más allá de eso, sepan que los otros métodos que mencioné al principio, como X11, X2, X13 y Tramosits, están disponibles en RStudio. Simplemente ese lo dejamos a ustedes que los busquen y googleen un poco y los investiguen este, si les interesa el tema, ¿sí? Bueno, nos vemos en el próximo video.